Y hablemos de los miedos y las autolimitaciones. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes enseñar para superar los miedos y las autolimitaciones? Hay tres sentimientos que son incluso emociones. La diferencia entre sentimiento y emoción es la emoción es un proceso corporal y el sentimiento es la percepción consciente de eso que está ocurriendo en el cuerpo. Hay tres sentimientos y emociones que son tremendamente disfuncionales en el ser humano. Tremendamente disfuncionales. La ira, el miedo y la culpa. La ira tiene dos expresiones. La ira exterior, que podemos ver desde la persona que insulta, hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente. Y que en un momento determinado tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo y saltas con una tremenda violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me voy a un parque natural en la India y no tengo precaución, sabiendo que hay serpientes cobra, sabiendo que hay tigres y sabiendo que hay leopardos, soy un insensato. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar. Y voy a sentir que me estoy defendiendo. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la tristeza por el error cometido y la llamada al arrepentimiento. He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres, yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca. Y no mandar un email. Y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp. Porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien, le quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le toca mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Lamentablemente a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes. Porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloquees. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes
la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Es decir, intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas. 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. Si la mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. Descartes, un filósofo de la talla de él, el padre de la filosofía racionalista, escribió una carta al final de su vida que decía: mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Es decir, todo lo que es la proyección de un futuro horrible, empezar a sufrir ya, esos miedos son verdaderas engaños de la mente, lo que los hindús llaman maya, ¿no? De un espejo erróneo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira, porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, me sale mi ira o mi miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir, mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia de la ira y el miedo en el cuerpo? Pues yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Conozco una persona magnífica. En un momento de ira, se quedó sin ver por un ojo. Pero de repente, lo llevaron a urgencias. Wow. Cuando me lo comentó, llevaba ya 17 operaciones por desprendimiento de retina. 17. La habían operado 17 veces. Yo no sabía que se podía operar la retina tantas veces. En un momento de ira, se te puede romper un vaso cerebral. Puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira, tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces yo te diría que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad. Yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia de la que hablábamos antes. La resiliencia es, me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver. Y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues si reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad. De una forma u otra, a lo largo de esta interesantísima conversación, creo que lo has venido diciendo, nos has venido dando ya informaciones súper valiosas al respecto. Pero me gustaría saber si tienes algo que añadir a cómo nosotros podemos cultivar mejores relaciones interpersonales, más saludables, más trascendentes, más de impacto. ¿Cómo pudiéramos realmente mejorar nuestras relaciones interpersonales? ¿O qué añadirías a lo que nos has comentado hasta ahora al respecto? A mí me impresionó mucho algo que leí de San Pablo. Y decía al final, solo se os va a examinar en una asignatura, en el amor. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dije, oye, cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor.
Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé qué, de dominio de las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a profundizar un poco en esta frase, para mí, tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, de forma que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas. O me correspondes. O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad, si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ese Dios, y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan sublime, ¿no? Por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona: yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser. Yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres. Porque eres una persona digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer límites. Y decir, hasta aquí no, pero yo no busco agredir a la persona. No estoy canjeando, tú te portas de una manera, yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es, estos son los límites. No está en juego no está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos. ¿Y qué rol juega en todo esto la autocompasión y el autocuidado? Es decir, cómo nosotros, primero, qué importancia tienen para ti ambos términos, pero aparte de eso, cómo impacta realmente en nuestras trascendencias, nuestro manejo de niveles de estrés, nuestra resiliencia. Hablamos un poquito respecto a estos aspectos, sobre todo la autocompasión. Sí, vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la compasión, porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo: Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar. Iba a decir debilidad. Entonces, claro, se asocia a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero, entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión sin empatía. Es decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número 2. Tu sufrimiento no es, para mí, indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla, porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado, el autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas, porque fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate qué curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables, porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres,
que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la habitación más bonita de mi casa. No lo permitiría. Entonces, lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en Asia, me fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible, y las galletas miré y vi que tenían grasas trans. Las grasas trans están prohibidas, son tóxicas. Chico, pues cuidado, a la basura, y me aguanto con mi hambre. Entonces, cuidado, si veo que el ejercicio físico yo lo necesito porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etcétera, cuidarse implica querer mi cuerpo, pero también cuidarse implica querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo. Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica, es decir, cuidarse también implica buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero porque no somos verdaderamente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal en el siglo XVII, el gran filósofo francés. Dijo: descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya. Su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Fíjate que se han hecho estudios, esto va a ser difícil de creer, es real, donde personas han preferido recibir descargas eléctricas a quedarse solos en su habitación. Si te das cuenta hoy en día, el nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada 2x3? Porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias negativas de no cuidarse, no lo tomaremos en serio. Bueno, Mario, yo quisiera seguir eternamente con esta conversación, pero pues obviamente tú tienes una agenda muy ocupada durante esta visita, o sea que de mi parte te quiero dar las gracias personalmente, porque esta conversación a mí en lo personal pues me ha enriquecido mucho y me ha dotado una vez más de más herramientas para seguir adelante. Y obviamente en nombre de todas las personas que van a ver y escuchar este podcast, que estoy seguro que también te van a extender de manera mental su gratitud, que ya es un tema de lo que hemos hablado aquí. Como ya es costumbre, yo sé que de una forma u otra pues te has expuesto a él, pero te lo quiero dar dedicado. Gracias por impactar positivamente tantos cientos de miles de vidas. Pero más que eso, gracias por el privilegio de poderte llamar amigo. Con aprecio, Ney. Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through a guiding light. With every heartbeat, I feel your grace. In your warm embrace, I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer.
Tierney. Lo recibo con muchísimo cariño. Tuve efectivamente la suerte de poderlo leer. Te doy la enhorabuena porque en la vida alcanzar la sencillez en los mensajes de las cosas más difíciles. Es muy fácil extenderse sobre ciertas cosas, pero poderlo sintetizar de una manera directa, de una manera profunda, es un verdadero desafío y tú sin duda lo has conseguido. Y luego porque, bueno, yo he estado muy cómodo obviamente en esta conversación que hemos tenido, primero por la calidad de tus preguntas, es decir, son preguntas profundas. Segundo, porque en el libro efectivamente hablas de preguntas, es decir, la mayor parte de las veces andamos buscando respuestas y lo que tenemos que hacernos son preguntas que no nos hemos hecho para llevarnos a explorar respuestas en sitios donde normalmente no buscamos. Excelente. De verdad, Mario, gracias por este regalo. Gracias a ti.